El olor a crisantemos y a café de velorio se había impregnado en mi ropa, en mi piel, en el fondo de mi garganta. Mi padre, Ramiro, se había ido como vivió sus últimos 30 años, en silencio, con una sombra en los ojos que nunca logré descifrar del todo. En la modesta sala de la funeraria, los pésames se sentían tan huecos como el eco en una catedral vacía. Fue un buen hombre, decían. Un gran trailero, añadían otros. Y lo era. Nadie conocía las carreteras de México y del sur de Estados Unidos como él. Nadie, excepto por una extraña, casi demencial aversión, la Ruta 66. Desde que yo era un niño, esa carretera era un tema prohibido. Si un despachador se la asignaba, él se negaba en redondo, sin importar la paga o la urgencia. Prefería perder la chamba a pisar ese asfalto. Hay caminos que no deben cruzarse, mijo, me decía. Su voz un murmullo ronco, sus nudillos blancos sobre el volante de su viejo Kenworth. Hay deudas que se pagan con el alma, no con la cartera. Yo, por supuesto, lo atribuía a las manías de un viejo lobo de carretera, a una superstición más en un oficio lleno de ellas. Para mí, la Ruta 66 era solo un ícono, un fantasma de asfalto y neón que los gringos adoraban. Un mito. No podía estar más equivocado. Después del entierro, mientras mi hermana Elena se encargaba de los últimos trámites y mi hija, Sofía, intentaba consolar a todos con esa madurez impropia de sus 22 años, yo me escapé al único lugar donde podía pensar, el patio de la empresa de transportes. Allí estaba el Valiente, el camión de mi padre, un Freightliner Cascadia que había comprado hacía 5 años, su último orgullo. Abrí la puerta y el olor a él me golpeó de nuevo, pero esta vez era diferente. Era su olor de verdad, a diésel, a tabaco barato y a ese jabonzote que usaba para todo. Me senté en su asiento, gastado por el peso de sus miles de kilómetros, y sentí una soledad que me caló hasta los huesos. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un número desconocido de Arizona. Contesté por inercia. Alex, soy Frank de Logística Swift. Lamento lo de tu padre. Era una leyenda. Gracias, Frank, respondí, la voz rasposa. Escucha, sé que no es el momento, pero tengo una bronca de las grandes. Un cliente de alto perfil, una carga de equipo médico especializado para una clínica en Houston. Es delicada y urgente. El chofer que la llevaba tuvo una emergencia familiar en Kingman. Necesito a alguien de confianza para que la recoja y la lleve a su destino. La paga es doble, más un bono que te arreglaría el año. Sentí una punzada de interés. El dinero nos hacía falta. Los gastos del funeral y algunas deudas de mi padre habían dejado las cuentas temblando. ¿Dónde está la carga?, pregunté. Frank hizo una pausa. En Kingman, Arizona. La ruta más directa y rápida es la 66 hasta Oklahoma City, y de ahí bajar directo a Texas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era casi una burla del destino. El universo, o lo que fuera, me estaba poniendo a prueba. Miré por el parabrisas de El Valiente, hacia la carretera que se perdía en el horizonte. Tantos años escuchando las advertencias de mi padre, viendo el miedo genuino en sus ojos. ¿Y si tenía razón? ¿Y si no era solo una superstición? Pero otra voz, más fuerte y terca, se abrió paso en mi mente. La voz del orgullo, la del hijo que siempre quiso demostrarle al padre que no era un niño asustado. ¿Huirle a un pedazo de pavimento? ¿Yo? Jamás. Además, estaba Sofía. Ella estaba terminando su carrera de arquitectura en una universidad privada, un sueño que mi padre y yo habíamos construido con cada quilórola. Una parte de la herencia que mi padre le dejó estaba destinada a eso, pero las inversiones no siempre daban los frutos esperados y un colchón extra era más que necesario. No podía fallarle. Está bien, Frank, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Mándame los detalles. Tomaré la carga. Colgué antes de que pudiera arrepentirme. Esa noche, mientras empacaba una maleta pequeña, encontré una vieja caja de madera que mi padre guardaba bajo su cama. Dentro, entre papeles amarillentos y medallas religiosas, había un pequeño amuleto de plata con una turquesa incrustada y una nota escrita con su letra temblorosa. Para el camino oscuro, que la luz del Creador te guíe. Lo sentí frío al tacto, pesado con un significado que no comprendía.
Lo guardé en el bolsillo de mi chamarra de mezclilla, sin pensarlo mucho. Me despedí de mi hija con un abrazo que duró un poco más de lo normal. «Cuídate mucho, pa», me dijo, sus ojos cafés llenos de preocupación. «Esa carretera, el abuelo siempre, son cuentos de viejos, mija». La interrumpí, dándole un beso en la frente. «Tu abuelo era un gran hombre, pero también un supersticioso. Es solo un trabajo. Vuelvo en una semana». Pero mientras me alejaba en mi propio camión, un Peterbilt 389 que era mi orgullo, no pude evitar mirar por el retrovisor y ver la sombra de mi padre en la figura de Sofía, una advertencia silenciosa que decidí ignorar. El viaje hasta Kingman fue tranquilo, casi aburrido. El sol de Arizona te golpea la cabeza y el paisaje desértico se vuelve hipnótico. Recogí la carga sin contratiempos. El remolque refrigerado contenía cajas y cajas de un equipo que valía más que mi casa y mi camión juntos. La responsabilidad pesaba. Cuando finalmente me incorporé a la Interestatal 40, que en muchos tramos corre paralela o directamente sobre la vieja Ruta 66, una sensación extraña se apoderó de mí. No era miedo, no todavía. Era una quietud antinatural. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo de naranjas y morados violentos. Las formaciones rocosas parecían gigantes dormidos observándome pasar. La radio, que siempre tenía sintonizada en una estación de corridos o de noticias, empezó a fallar. Estática, solo estática, con un susurro debajo, como voces en un idioma que no podía entender. Lo achaqué a la zona, a las montañas, a la soledad del desierto, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Era una presión en la nuca, un instinto primario que te grita que no estás solo, aunque el asfalto se extienda vacío por kilómetros en ambas direcciones. Recordé a mi padre, sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida. Ese camino tiene memoria, Alex, y cobra lo que se le debe. Sacudí la cabeza, molesto conmigo mismo. Ya basta de tonterías, me dije en voz alta. Puse un CD de José Alfredo Jiménez para ahogar el silencio y la estática, pero ni la voz del rey podía llenar el vacío que sentía crecer dentro de la cabina. La noche cayó como un telón negro y pesado. Las estrellas eran increíblemente brillantes, ajenas a la inquietud que se estaba gestando en mi pecho. Me detuve en un área de descanso cerca de Flagstaff para estirar las piernas y tomar un café del termo. El aire era frío y cortante. No había nadie más, solo el zumbido del motor de mi camión y el aullido lejano de un coyote, pero no sonaba como un coyote normal. Era un sonido gutural, distorsionado, que terminaba en algo parecido a una risa humana. El vello de mis brazos se erizó. Me subí al camión de un salto y cerré la puerta con seguro. «Estás sugestionado, Alejandro. Es el cansancio, el luto». Traté de racionalizarlo, de anclarme a la lógica, pero el corazón me latía desbocado. Decidí seguir conduciendo, alejarme de ese lugar, de ese sonido. La carretera se adentraba en una zona boscosa. Los pinos altos y oscuros flanqueaban el camino como centinelas. Y entonces la niebla empezó a subir del suelo. No era una niebla normal, de esa que se forma con la humedad. Era densa, blanca, inestéspeno espesa, como si tuviera vida propia. En cuestión de minutos, la visibilidad se redujo a unos pocos metros. Mis luces altas apenas penetraban el muro lechoso que tenía delante. Reduje la velocidad, mis nudillos apretando el volante con la misma fuerza que recordaba en mi padre. El silencio en la cabina era total. La música se había detenido. El reloj digital del tablero brillaba con una luz verde fantasmal. Marcaba las 3:05 am. Y un minuto después, a las 3:06 am, lo vi. Al principio fue solo una sombra en el borde de mi visión, algo que se movía a la par de mi camión, entre los árboles cubiertos por la niebla. Pensé que era un venado, un animal grande, pero se movía de una forma equivocada, antinatural. No corría a cuatro patas, sino que parecía deslizarse, erguido, con una velocidad imposible. Era alto, demacrado, con extremidades demasiado largas. No podía verle la cara, solo la silueta contra la niebla iluminada por mis propias luces. Se detuvo por un instante y giró su cabeza hacia mí. No vi ojos, pero sentí una mirada.
Una mirada que me heló la sangre, que me perforó el alma con un conocimiento antiguo y malévolo. No era un animal, no era un hombre, era algo más, algo que no debería existir. El Skinwalker. La palabra me llegó a la mente sin saber de dónde, un susurro del miedo más profundo, un eco de las leyendas que había oído de refilón en las paradas de camiones, cuentos para asustar a los novatos. Pero esto no era un cuento, era real, y me estaba siguiendo. Pisé el acelerador a fondo. El motor del Peterbilt rugió, pero sentía que avanzaba en cámara lenta, atrapado en una pesadilla de niebla y asfalto. La figura desapareció entre los árboles, pero yo sabía, con una certeza aterradora, que seguía ahí. La promesa de la paga doble, el orgullo, la necesidad de demostrarle algo a un fantasma, todo se desvaneció. Solo quedaba el miedo puro y la voz de mi padre repitiéndose en mi cabeza, una y otra vez. Hay caminos que no deben cruzarse, mijo. Hay deudas que se pagan con el alma. Y yo, en mi arrogancia, había conducido directamente hacia la boca del cobrador. El rugido del motor era un ancla a la realidad, un estruendo metálico contra el silencio sofocante de la niebla y la noche. Mis ojos saltaban del parabrisas a los espejos retrovisores, buscando, temiendo encontrar, esa silueta imposible. No la vi más, pero su presencia era una mancha de frío en la cabina, una certeza que se adhería a mi piel como el sudor helado. Conduje por lo que parecieron horas, aunque el reloj del tablero apenas avanzaba. Cada crujido del camión, cada sombra proyectada por los árboles, era una nueva oleada de terror. La niebla no se disipaba. Al contrario, parecía seguirme, un velo personal que me aislaba del resto del mundo. ¿Estaba siquiera en la carretera correcta? ¿Las señales de tráfico habían desaparecido? ¿O quizás simplemente no podía verlas? La línea blanca pintada en el asfalto era mi única guía, una serpiente pálida que se adentraba en la nada. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar lógica, repasaba todas las posibilidades. Una alucinación por el cansancio y el estrés, un bromista con un disfraz increíblemente elaborado, pero el instinto, esa voz profunda y antigua que todos tenemos, sabía la verdad. Lo que vi no era de este mundo. Era una violación de las leyes de la naturaleza, y su mirada, esa mirada sin ojos me había marcado. El recuerdo de mi padre se hizo más nítido, no como una advertencia, sino como un enigma. ¿Qué sabía él? ¿Qué le había pasado en esta carretera para que la temiera más que a la muerte misma? Su miedo no era el de un hombre supersticioso, era el de un testigo, el de alguien que había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. Finalmente, cuando el primer atisbo de luz grisácea comenzó a teñir el borde del horizonte, la niebla empezó a retroceder, como una bestia que se retira a su guarida con la llegada del día. Me encontré en un tramo desolado de la carretera, rodeado de matorrales y colinas áridas. A lo lejos, vi el parpadeo de una luz de neón. Dinner, decía. Nunca una palabra tan simple me había parecido tan hermosa. Me detuve en el estacionamiento de grava, el motor de mi camión sonando obscenamente ruidoso en el silencio del amanecer. Mis manos temblaban tanto que apenas pude apagarlo. Me quedé sentado un momento, respirando hondo, tratando de calmar el galope de mi corazón. Al bajarme, mis piernas se sentían como gelatina. El aire de la mañana era fresco, pero no podía quitarme el frío que sentía por dentro. El diner era un remanente de otra época, un vagón de metal con ventanas grandes y un interior bañado en una luz cálida y amarillenta. Al entrar, el sonido de una campanilla sobre la puerta anunció mi llegada. Solo había una persona adentro, una mujer mayor sentada en la barra, limpiando unos vasos con un trapo. Era nativa americana, navajo por sus facciones y las joyas de plata y turquesa que adornaban sus muñecas. Su cabello era una larga trenza plateada que le caía por la espalda, y su rostro estaba surcado de arrugas que contaban la historia de muchas lunas y muchos soles. Café, logré decir, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Ella asintió sin mirarme, se movió con una gracia lenta y deliberada, y me sirvió una taza de un café negro y humeante. El calor de la cerámica en mis manos era reconfortante. Le di un sorbo. Estaba amargo y fuerte, justo lo que necesitaba. La mujer seguía con su tarea,
pero yo sentía su atención sobre mí. ¿Noche larga?, preguntó finalmente. Su voz era suave pero con un timbre profundo como el murmullo de un río. Algo así, respondí sin querer dar detalles. No quería que me tomara por loco. Este camino sabe cómo alargar las noches, dijo, y esta vez sí me miró. Sus ojos eran oscuros, increíblemente lúcidos, y parecían ver más allá de mi rostro cansado, directamente al terror que se había anidado en mi pecho, especialmente para los que cargan con fantasmas ajenos. Tragué saliva. ¿A qué se refiere? Ella dejó el vaso que estaba limpiando y se apoyó en la barra. Hueles a miedo, no a un miedo común, como el de un reventón de llanta o la policía. Es un miedo viejo, un miedo con raíces. No supe qué decir. Saqué el amuleto de plata que había encontrado en la caja de mi padre y lo puse sobre la barra. Sus ojos se fijaron en él inmediatamente. Lo observó por un largo momento, su expresión indescifrable. «Conozco esta marca», dijo en voz baja, señalando un pequeño grabado en la parte posterior que yo no había notado. Una espiral dentro de un círculo. Es la marca de un sanador, un hombre de medicina de mi pueblo. Se llamaba Joseph Bigay. Murió hace muchos años. ¿Y cómo llegó a manos de mi padre? La mujer suspiró, un sonido largo y cansado. Algunas cosas no se compran, se ganan, o se dan para pagar una deuda. ¿Tu padre, cómo se llamaba? Ramiro, respondí. Ramiro Castillo. Al oír el nombre, una chispa de reconocimiento brilló en sus ojos. Asintió lentamente. Sí, Ramiro. Lo recuerdo. Un joven asustado, hace más de 40 años. No vino solo. Me incliné hacia adelante, mi corazón latiendo con una nueva urgencia. Por favor, dígame qué sabe. Mi padre evitó esta carretera toda su vida. Anoche vi algo que no debería existir. Ella me sostuvo la mirada, y en su rostro no había sorpresa, solo una profunda tristeza. «Viste al que camina en la piel», dijo, usando el nombre sin miedo. «El Jinn al-Lushi. No es un cuento para asustar niños como tu gente cree. Es una justicia torcida, un poder corrompido. Es lo que sucede cuando un hombre rompe el equilibrio y usa el conocimiento sagrado para hacer el mal, para tomar lo que no es suyo. ¿Pero qué tiene que ver mi padre con eso?» «Hace mucho tiempo», comenzó, su voz adquiriendo un tono casi ceremonial. «2 jóvenes camioneros mexicanos pasaron por aquí. Eran ambiciosos. Soñaban con hacer mucho dinero, con tener una vida de lujos en California. Una noche, en un tramo solitario cerca de las 2 flechas, atropellaron a alguien. No se detuvieron. Huyeron pensando que nadie los había visto. Un nudo se formó en mi estómago. ¿A quién atropellaron? A un anciano de mi tribu. No era un hombre cualquiera. Era un guardián de historias, un hombre respetado. Murió en la carretera solo. Mi mente se tambaleaba. Mi padre, un asesino, un fugitivo. No podía ser. Pero eso fue un accidente. Balbuceé. Huir no fue un accidente, replicó ella con calma. Y lo que hicieron después tampoco. El compañero de tu padre, un joven impetuoso y de mal corazón, llevaba en su camión mercancía robada. Parte de esa mercancía eran artefactos sagrados de una excavación, objetos que nunca debieron ser tocados. Al huir, se deshicieron de todo en el desierto, profanando tierra sagrada. El hijo del anciano que murió, continuó, era un hombre poderoso, pero su dolor lo consumió y lo desvió del camino correcto. Usó su poder no para sanar, sino para vengarse. Hizo un juramento, que los hombres que mataron a su padre y profanaron la tierra nunca encontrarían paz en ese camino, y que la deuda sería cobrada, de una generación a la siguiente, hasta que el equilibrio fuera restaurado. ¿El compañero de mi padre?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Murió unos años después, dijo ella. Un accidente muy extraño. Su camión se volcó en un día despejado, en una carretera recta. Dicen que lo encontraron con una expresión de terror absoluto en el rostro. Mateo. Recordé el nombre vagamente. Un amigo de juventud de mi padre del que nunca hablaba. Recordé una vieja foto en blanco y negro de 2 jóvenes sonrientes apoyados en un camión. Mi padre y Mateo. ¿Y mi padre? ¿Ramiro? Tu padre regresó un año después del accidente. Estaba destrozado por la culpa. Buscó a Joseph Bigay, el sanador.
Le confesó todo. No podía devolver la vida del anciano, pero quería hacer las paces. Joseph vio que su arrepentimiento era genuino. Hizo una ceremonia. Intentó protegerlo, romper el lazo de la maldición. Le dio ese amuleto. Le dijo que nunca más volviera a pisar esa carretera, que su presencia aquí despertaba al espíritu vengador. Tu padre vivió con ese miedo, no por él, sino para proteger a su familia, para protegerte a ti. De repente, todo cobró sentido. La aversión a la Ruta 66, el miedo en sus ojos, las frases crípticas sobre deudas del alma. No era un cobarde, era un guardián. Había pasado toda su vida huyendo para mantenerme a salvo. Y yo, en mi estúpida arrogancia, había caminado directo hacia el peligro del que él me protegió. La criatura, el Skinwalker, ¿es el hijo del anciano? Pregunté. Ella negó con la cabeza. No. Quien usa ese poder por mucho tiempo, pierde su humanidad. Se convierte en la encarnación de su odio, una fuerza de la naturaleza hambrienta de miseria. Ya no es un hombre, es una sombra que acecha este camino, atado al lugar de su dolor. Y ahora te ha visto a ti. Siente la sangre de tu padre en tus venas. La deuda para él no está saldada. Me recargué en el respaldo de la silla, sintiendo el peso de 40 años de historia caer sobre mis hombros. La doble paga, el equipo médico, todo parecía insignificante. Había heredado una deuda de sangre, y el cobrador era una abominación que desafiaba a la razón. La mujer, cuyo nombre aún no sabía, me rellenó la taza de café. Mi nombre es Elena, dijo, como si leyera mi mente, y creo que tu llegada aquí no es una coincidencia. Tu padre intentó huir. Quizás tú estás aquí para terminar lo que él empezó. No huir, sino enfrentar la deuda. Salí del diner de Elena con la cabeza dándome vueltas, y el sabor amargo del café mezclado con el del miedo. El sol de la mañana ya calentaba, haciendo que el mundo pareciera normal, casi insultantemente pacífico. Pero yo sabía que la normalidad era una fina capa de barniz sobre una realidad mucho más oscura y antigua. La historia que me había contado resonaba en mi mente, cada palabra encajando las piezas del rompecabezas de la vida de mi padre. Su melancolía, su reticencia a hablar del pasado, su insistencia en la honestidad y en hacer las cosas bien, todo era el resultado de una sola noche de pánico y malas decisiones. No había sido un santo, pero había pasado el resto de su vida tratando de enmendar un error que lo perseguía. Y ahora, esa persecución era mi herencia. Mi primer impulso fue el mismo que el de mi padre: huir, dar la vuelta, llamar a Frank, inventar una excusa y largarme de allí lo más rápido posible, dejar que la maldición se quedara en esa maldita carretera. Pero entonces, ¿qué? ¿Viviría yo también mirando por encima del hombro prohibiendo a mis futuros nietos acercarse a Arizona? ¿Pasaría la deuda a mi hija Sofía? La idea me revolvió el estómago. No, el ciclo tenía que terminar conmigo. Mi padre huyó para protegerme. Yo tenía que enfrentarlo para proteger a los que venían detrás de mí. Volví a entrar al diner. Elena estaba donde la había dejado, como una figura atemporal. Me vio y asintió, como si supiera que volvería. No puedo huir, le dije, mi voz más firme ahora. Dime qué tengo que hacer. Ella me estudió por un momento, sus ojos sabios evaluando mi resolución. Enfrentar a esa cosa con violencia solo la hará más fuerte, dijo. No puedes matarla con una bala. Su poder no es de la carne sino del espíritu. La deuda no se paga con más sangre, sino con equilibrio. ¿Equilibrio? ¿Qué significa eso? Significa restitución, significa humildad, significa honrar a los que fueron deshonrados, explicó con paciencia. Tu padre y su amigo tomaron una vida, profanaron tierra sagrada y robaron objetos sagrados. La vida no se puede devolver, pero el honor sí. Tienes que devolver lo que fue robado. ¿Los artefactos? Eso fue hace 40 años. ¿Quién sabe dónde están? Quizás tu padre lo sabía, sugirió Elena. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi tía Carmen, la hermana mayor de mi padre. Ella era la guardiana de las historias familiares. Después de los saludos y las condolencias de rigor, fui directo al grano. Tía, necesito que me digas algo sobre la juventud de mi padre, un amigo suyo llamado Mateo, y un viaje que hicieron por Arizona. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ay, mijo,
suspiró finalmente. Ese es un fantasma que tu padre se llevó a la tumba. ¿Por qué remueves eso ahora? Porque ese fantasma me está persiguiendo a mí, tía. Es importante. Le conté una versión resumida de lo que me había pasado, omitiendo los detalles más aterradores para no preocuparla. Ella escuchó en silencio. Cuando terminé, su voz era un susurro tenso. Después de que Mateo murió, tu padre cambió. Se volvió muy religioso, muy callado. Una vez, cuando tu mamá y yo limpiábamos el garaje, encontramos una caja de metal vieja, cerrada con un candado. Ramiro se puso como loco. Nos gritó que nunca la tocáramos. Dijo que contenía el error más grande de su vida. Después de que él se fue, tu hermana Elena la encontró. No sabía qué hacer con ella. Creo que la guardó en el ático de la casa. Sentí una oleada de adrenalina. Tía, necesito que Elena busque esa caja. Ahora mismo. Le expliqué la urgencia, la gravedad de la situación. Mi tía, aunque asustada y confundida, prometió llamar a mi hermana inmediatamente. Mientras esperaba, Elena me sirvió un plato de huevos con chorizo. Come, dijo. Necesitarás fuerza. Comí sin sentir el sabor, mi mente a 1000 por hora. Si mi padre guardó los artefactos, significaba que una parte de él siempre supo que tendría que devolverlos. Quizás no tuvo el valor, o quizás no supo cómo. El teléfono sonó. Era mi hermana Elena, su voz agitada. Alex, encontré la caja. Tuve que romper el candado. No vas a creer lo que hay dentro. Son piezas de cerámica vieja, algunas puntas de flecha y una especie de, no sé, una máscara de madera con plumas. Y hay un mapa, dibujado a mano en una servilleta vieja. Mi corazón dio un vuelco. Elena, escúchame con atención. Necesito que empaques esa caja con mucho cuidado y la mandes por paquetería urgente al diner de la Ruta 66 en Twin Arrows. Es vital. Mi hermana, a pesar de su confusión, entendió el tono de mi voz. Prometió hacerlo ese mismo día. Colgué y le expliqué a Elena, la anciana, lo que habíamos encontrado. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Tu padre era un hombre bueno, a pesar de su error, dijo. Guardó las semillas de la restitución. Ahora te toca a ti plantarlas. El plan comenzó a tomar forma en mi mente. Un plan audaz y aterrador. No podía simplemente dejar la carga millonaria en medio de la nada. Tenía que cumplir con mi trabajo, pero también tenía que cumplir con la deuda de mi padre. Llamé a Frank. Frank, voy a tener un retraso de un día. Hay un problema mecánico que tengo que solucionar aquí. Mentí sin titubear. Frank protestó. Habló del cliente y de los contratos, pero yo me mantuve firme. Es eso, o la carga se queda varada aquí una semana. Confía en mí, lo solucionaré. Finalmente, aceptó a regañadientes. Ahora tenía un día. Un día para recibir el paquete, encontrar el lugar del mapa y hacer lo que tenía que hacer. Elena me dio instrucciones precisas. El mapa te llevará a un lugar sagrado. Debes ir al anochecer. Lleva los artefactos y una ofrenda. Tabaco, harina de maíz, algo de la tierra. Debes presentarlos no como un ladrón que devuelve lo robado, sino como un hijo que pide perdón en nombre de su padre. Debes hablar desde el corazón. No le hables a la criatura, háblale a la tierra, a los espíritus del lugar, al espíritu del hombre que murió. Pide perdón por la vida tomada y por la paz rota. ¿Y la criatura, el Skinwalker? Pregunté, el miedo volviendo a aflorar. Estará allí, dijo Elena con seriedad. Sentirá la restitución. Se sentirá atraído por el poder de los objetos. Será tu prueba final. No debes mostrarle miedo. No debes mostrarle odio. Debes mostrarle solo respeto y arrepentimiento. Tu humildad es tu única arma. Pasé el resto del día en el diner, esperando. El tiempo se estiraba. Cada minuto una pequeña eternidad. Intenté llamar a Sofía, pero no quise preocuparla. Le mandé un mensaje de texto diciéndole que la quería, que todo estaba bien. Su respuesta fue inmediata. Yo también te quiero, pa. Conduce con cuidado. El abuelo estaría orgulloso de ti. Sus palabras me dieron una fuerza que no sabía que tenía. El abuelo estaría orgulloso. Sí, esta vez, lo estaría. Por la tarde, una camioneta de reparto llegó levantando una nube de polvo. El paquete estaba allí. Era una caja de cartón ordinaria, pero para mí, pesaba como si contuviera el destino de mi familia. La llevé a una de las mesas del diner
y la abrí con cuidado. Dentro, envueltos en viejos periódicos, estaban los tesoros robados. La cerámica tenía patrones intrincados. Las puntas de flecha de obsidiana brillaban bajo la luz. Y la máscara era hermosa y aterradora a la vez, con ojos vacíos que parecían contener una sabiduría ancestral. Elena se acercó y los miró con reverencia. Han estado lejos de casa por mucho tiempo, susurró. Es hora de que vuelvan a descansar. Me dio una pequeña bolsa de tela con tabaco y harina de maíz. Desplegué el mapa. Era un dibujo tosco de la carretera, con una formación rocosa distintiva, las 2 flechas, y una X marcada a cierta distancia en el desierto. Sé dónde es, dijo Elena. Te guiaré hasta el punto más cercano. El resto del camino debes hacerlo a pie, solo. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de los mismos colores violentos de la noche anterior. El miedo volvió, un nudo frío en mi estómago. Pero esta vez era diferente. Estaba mezclado con determinación. Ya no era una víctima huyendo en la oscuridad. Tenía un propósito. Iba a caminar hacia la oscuridad, no para luchar contra ella, sino para hacer las paces. Con el mapa en una mano y la pesada caja en la otra, salí del diner y miré hacia el oeste, hacia el lugar donde mi padre había sellado su destino y donde yo iba a intentar reescribir el mío. Elena me llevó en su vieja camioneta Ford por un camino de tierra que se desviaba de la carretera principal. El traqueteo del vehículo era el único sonido, aparte del latido de mi propio corazón. El sol ya se había puesto, y el crepúsculo pintaba el paisaje con tonos de azul profundo y púrpura. El aire se enfriaba rápidamente. Se detuvo en la cima de una pequeña loma. Desde aquí tienes que seguir a pie, dijo, señalando hacia el desierto. Camina en línea recta hacia esa formación rocosa que parece una mano con 2 dedos levantados. La reconocerás. La X de tu padre está en la base de esas rocas. Es un viejo lugar de ceremonias. Me entregó una linterna, pero añadió, úsala solo si es absolutamente necesario. Tus ojos se acostumbrarán a la oscuridad, y es mejor no anunciar tu presencia. Asentí, tragando saliva. La idea de caminar solo en ese desierto, el coto de caza de esa criatura era paralizante, pero la imagen de Sofía y la memoria de la vida de miedo de mi padre me empujaron hacia adelante. Gracias, Elena, por todo. Ella puso una mano en mi hombro. Su tacto era sorprendentemente fuerte. No me agradezcas a mí. Agradece a tu padre, que te dio la oportunidad de corregir su error. Ve con el corazón abierto, Alejandro. Que los espíritus antiguos te escuchen. Con la caja de los artefactos bajo un brazo y la bolsa de ofrendas en mi bolsillo comencé a caminar. La grava crujía bajo mis botas. Cada pocos pasos, miraba hacia atrás, viendo las luces traseras de la camioneta de Elena hasta que desaparecieron, dejándome completamente solo con la inmensidad del desierto y un cielo lleno de más estrellas de las que jamás había visto. El silencio era abrumador. No había viento, no había grillos, solo el sonido de mi propia respiración y el bombeo de la sangre en mis oídos. El miedo era un compañero constante, un susurro en mi nuca que me decía que diera la vuelta y corriera, pero seguí poniendo un pie delante del otro, concentrándome en la silueta de las rocas contra el cielo estrellado. A medida que me adentraba en el desierto, la sensación de ser observado regresó, 10 veces más fuerte que en la carretera. Era una presión física, como si el aire a mi alrededor se estuviera espesando. Sabía que estaba allí, en algún lugar entre las sombras de los saguaros y los matorrales. Podía sentir su malicia, su hambre. Me obligué a recordar las palabras de Elena. No muestres miedo, muestra respeto. Comencé a hablar en voz baja, no a la criatura, sino a la tierra. Estoy aquí en son de paz, dije al aire nocturno. Soy Alejandro Castillo, hijo de Ramiro. Vengo a devolver lo que fue tomado. Vengo a pedir perdón en nombre de mi padre. Las palabras sonaban extrañas, teatrales, pero me anclaban. Me daban un propósito más allá del terror. Sentí un cambio en la atmósfera, un movimiento rápido a mi izquierda. Me detuve, mi cuerpo tenso como una cuerda de guitarra. A unos 50 metros de distancia, una figura se separó de la sombra de un gran cactus. Era él, el Skinwalker. Bajo la luz de las estrellas,
podía verlo con más claridad. Era alto y esquelético, con una piel que parecía cuero seco estirado sobre los huesos. Sus brazos y piernas eran demasiado largos, sus movimientos a la vez fluidos y espasmódicos, como un insecto gigante tratando de imitar a un hombre. Su cabeza se inclinó hacia un lado, y aunque seguía sin poder verle los ojos, sentí su atención fija en mí, en la caja que llevaba. No me atacó, simplemente me observaba, siguiéndome a una distancia paralela mientras yo reanudaba mi caminata, ahora con el corazón martilleándome contra las costillas. Era una prueba de nervios, una guerra psicológica. Cada instinto de mi cuerpo me gritaba que soltara la caja y corriera por mi vida. Pero seguí caminando, paso a paso, obligándome a respirar lenta y profundamente. Finalmente, llegué a la base de las rocas. Eran enormes, monumentos naturales que se alzaban hacia el cielo. Había un pequeño claro, un círculo de tierra apisonada que se sentía diferente, cargado de energía. Este era el lugar. Coloqué la caja en el suelo y me arrodillé. La criatura se detuvo en el borde del claro, una silueta de pesadilla contra la noche. Podía oír su respiración, un sonido siseante y gutural. Con manos temblorosas, abrí la caja. Saqué los artefactos uno por uno y los coloqué con cuidado en el suelo frente a mí. La cerámica, las puntas de flecha, la máscara, se sentían correctos aquí, como si hubieran vuelto a casa. Luego, saqué la bolsa de ofrendas. Esparcí el tabaco y la harina de maíz sobre los objetos y a mi alrededor, formando un círculo. Espíritus de este lugar, dije, mi voz temblorosa pero clara. Ancestro cuyo descanso fue perturbado. Acepten esta ofrenda. Acepten estos objetos que nunca debieron ser tomados. Cerré los ojos, no por miedo, sino para concentrarme. Recordé a mi padre, no al hombre temeroso de sus últimos años, sino al joven de la foto, lleno de sueños y ambiciones, que tomó una mala decisión en una noche oscura. Mi padre, Ramiro Castillo, cometió un grave error. Continué, las palabras brotando desde un lugar profundo de mi ser. Vivió con el peso de la culpa y el miedo toda su vida. Su cobardía no le permitió volver y enfrentar su falta, pero su corazón nunca estuvo en paz. Murió sin poder pedir perdón. Así que yo, su hijo, lo pido por él. Pido perdón por la vida que se perdió. Pido perdón por la profanación de este lugar sagrado. Pido que el equilibrio sea restaurado. Pido que la deuda sea saldada y que el alma de mi padre y el alma del hombre que murió puedan finalmente descansar en paz. Un silencio profundo siguió a mis palabras. Abrí los ojos. La criatura había dado un paso hacia el claro. Ahora estaba más cerca, a solo unos metros. El miedo amenazó con abrumarme, pero me mantuve arrodillado, con la cabeza gacha en señal de sumisión y respeto. No estaba allí para desafiarlo, sino para apaciguarlo. El skinwalker emitió un sonido, un chasquido bajo, y comenzó a moverse, a rodearme. No me quitaba su mirada invisible de encima. Sentí que me estaba juzgando, sopesando la sinceridad de mis palabras, la pureza de mi intención. Entonces, algo increíble sucedió. El aire a mi alrededor comenzó a llenarse de susurros, como las voces que había oído en la radio del camión, pero ahora no eran amenazantes. Sonaban como lamentos, como el eco de un dolor muy antiguo que finalmente encontraba una salida. La figura del skinwalker pareció vacilar, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Su forma tembló, se onduló. Por un instante fugaz, bajo la luz de la luna que se asomaba entre las rocas, creí ver un rostro humano dentro de la silueta monstruosa, un rostro atormentado por el dolor y el odio. La criatura levantó una de sus largas manos huesudas, no para atacar, sino como si quisiera tocar los artefactos en el suelo, pero se detuvo a medio camino. Dejó escapar un sonido que era una mezcla de gruñido y sollozo, un sonido de pura angustia, y luego, con una velocidad cegadora, se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del desierto. Me quedé allí, arrodillado, temblando incontrolablemente. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Era un silencio pacífico, limpio. La presión en el aire se había ido. La sensación de malicia había desaparecido. Me sentía ligero, vacío, pero en paz. Con mucho cuidado, me puse de pie.
Los artefactos seguían en el suelo, brillando suavemente bajo la luz de las estrellas. Los dejé allí. Ya no me pertenecían a mí ni a mi familia. Pertenecían a ese lugar. Di media vuelta y comencé a caminar de regreso por donde había venido. Ya no miraba por encima del hombro. Ya no sentía miedo. El desierto, que antes me había parecido tan amenazador, ahora se sentía tranquilo. Era solo tierra, rocas y estrellas. El monstruo se había ido. La deuda estaba pagada. Cuando llegué a la loma, la camioneta de Elena estaba allí esperándome. Las luces se encendieron cuando me acerqué. Subí al asiento del copiloto, exhausto pero sereno. Elena no dijo nada. Simplemente me miró, y en sus ojos vi una profunda aprobación. Me tendió un termo. Era té caliente y dulce. Bebí, y el calor se extendió por mi cuerpo, ahuyentando el último vestigio del frío. Se acabó, dijo ella en voz baja. El equilibrio ha vuelto. Asentí, incapaz de hablar. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana hacia el desierto. Me di cuenta de que mi padre no me había dejado una maldición. Me había dejado una misión. Y al cumplirla, no solo lo había liberado a él, sino que me había liberado a mí mismo. Por primera vez en muchos años entendí de verdad a mi padre. Y lo perdoné. El viaje de regreso a la carretera principal con Elena fue en un silencio cómodo y reparador. No había necesidad de palabras. Ambos sabíamos que algo fundamental había cambiado esa noche. Cuando llegamos a mi camión, estacionado frente al diner ahora oscuro, me volví hacia ella. ¿Cómo puedo pagarte todo esto? Ella sonrió, una red de finas arrugas formándose alrededor de sus ojos. Ya lo has hecho. Has traído paz a mi tierra y a un espíritu atormentado. Esa es una paga que ningún dinero puede igualar. Ahora, sigue tu camino, Alejandro Castillo. Vive una vida sin deudas y enseña a tus hijos a hacer lo mismo. Nos despedimos con un apretón de manos que se sintió como un pacto. Mientras subía a la cabina de mi Peterbilt, me sentía como un hombre diferente. El cansancio era profundo, hasta los huesos, pero mi espíritu estaba ligero. El interior del camión ya no se sentía opresivo ni embrujado. Era solo mi espacio, mi herramienta de trabajo. Arranqué el motor, y su rugido familiar fue un consuelo. Al incorporarme de nuevo a la carretera, la Ruta 66 ya no parecía una entidad amenazante. Era solo asfalto, una cinta de historia que se extendía bajo mis ruedas. El fantasma se había ido. Conduje el resto de la noche y todo el día siguiente con una nueva energía. El paisaje de Nuevo México y Texas pasó por mi ventana, pero yo lo veía con otros ojos. Veía la belleza en la dureza de la tierra, la historia en las ruinas de los viejos moteles al borde de la carretera. Me sentía conectado a todo aquello de una forma que nunca antes había experimentado. Entregué la carga en la moderna y reluciente clínica de Houston a tiempo, para sorpresa y alivio de Frank. Los médicos y administradores, con sus batas blancas y sus trajes caros, me agradecieron efusivamente, ajenos por completo al viaje épico y sobrenatural que su preciado equipo había realizado. Recibí la paga doble y el bono, una suma que efectivamente arreglaría mis finanzas por un buen tiempo. Pero el dinero, por primera vez, se sentía secundario. Era papel. Lo que había ganado en el desierto de Arizona era mucho más valioso. En el viaje de regreso a casa, ya sin la carga, me sentí libre. Hablé por teléfono con mi hija, Sofía. Le conté que el viaje había ido bien, que estaba de camino. No le di los detalles, no por ahora. Algún día, cuando fuera el momento adecuado, le contaría la verdadera historia de su abuelo, no como una historia de miedo, sino como una lección sobre el honor, el arrepentimiento y el coraje que a veces se necesita para enmendar los errores del pasado. Mi primera parada al llegar a mi ciudad no fue mi casa. Fui directamente al cementerio. El sol de la tarde doraba las lápidas. Encontré la tumba de mi padre, aún fresca, con algunas flores marchitas del funeral. Me senté en el césped junto a ella. «Hola, viejo», dije en voz baja. «Fui a tu carretera, a la 66. Una brisa suave susurró entre los árboles, como una respuesta. Entendí todo, papá. Entendí por qué huiste. No te culpo. Tenías miedo y querías protegernos. Lo hiciste bien, pero ya no tienes que huir. La deuda está pagada. Lo que sea que te atormentaba ya se fue. Puedes descansar en paz».
Puse mi mano sobre la tierra fría de la tumba. Yo me encargo de todo desde aquí. Estaré bien. Y Sofía está muy orgullosa de ser tu nieta. Me quedé allí un largo rato, sintiendo una conexión con él que pocas veces había sentido en vida. La barrera de secretos y miedos no dichos que siempre existió entre nosotros se había derrumbado. Finalmente, lo veía con claridad. Un hombre imperfecto, que cometió un grave error, pero que pasó el resto de su vida tratando de ser un buen padre y un buen hombre. Y eso, me di cuenta, era la definición de la verdadera fortaleza. Las semanas que siguieron fueron de una calma extraña. Volví a mi rutina, a mis rutas, pero algo en mí era diferente. Ya no conducía con la tensión de siempre, con la prisa por llegar. Disfrutaba del viaje, de la soledad de la cabina, del amanecer en una carretera vacía. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. Una tarde, Sofía llegó a casa de la universidad y me encontró en el porche, simplemente mirando la calle. «Estás diferente, pa», dijo, sentándose a mi lado. «¿En qué piensas?» «En el abuelo», respondí, «y en que el mejor legado que un hombre puede dejar no es el dinero ni las propiedades, sino las lecciones que enseña con su vida, incluso con sus errores». Ella me sonrió, una sonrisa que era la viva imagen de la de su abuela. ¿Sabes? A veces, cuando estoy en un examen difícil o tengo un problema, pienso en lo que el abuelo me diría. Siempre me decía, «Mija, no hay problema tan grande que no se pueda resolver con cabeza fría y corazón valiente». Asentí con un nudo en la garganta. Tenía razón tu abuelo. Unas semanas después tomé una decisión. Vendí mi Peterbilt. Mis compañeros traileros pensaron que me había vuelto loco. Era un camión magnífico, la envidia de muchos, pero para mí, representaba una vida que estaba lista para dejar atrás. Con el dinero de la venta y el bono del viaje a Houston, abrí una pequeña empresa de logística, usando mis décadas de experiencia para coordinar envíos en lugar de conducirlos yo mismo. Era menos dinero al principio, pero estaba en casa todas las noches. Podía cenar con Sofía, ayudarla con sus proyectos, ser el padre que no siempre pude ser cuando pasaba semanas enteras en la carretera. Para celebrar la nueva empresa, la llevé a cenar al mejor restaurante de la ciudad, un lugar elegante en el centro al que siempre habíamos querido ir. Mientras brindábamos con copas de vino, la vi reír, sus ojos brillando con sueños y futuro, y supe que había tomado la decisión correcta. Mi padre había pasado su vida huyendo de una sombra. Yo había aprendido que la única forma de vencer a las sombras no es correr, sino enfrentarlas con la luz de la verdad y el perdón. La Ruta 66 me había quitado la inocencia, pero me había devuelto a mi padre, y en el proceso, me había devuelto a mí mismo. Ya no era solo un camionero, era el hijo de Ramiro Castillo, y por fin entendía el peso y el honor de ese título. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que tu tiempo y tu atención son un regalo para mí. Este canal es más que solo historias. Es una comunidad que construimos juntos, kilómetro a kilómetro. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Qué te pareció el viaje de Alejandro? ¿Te ha pasado alguna vez algo que no puedes explicar en la carretera? Déjame tu comentario. Me encanta leer cada uno de ellos. Tus palabras son el combustible que me mantiene en marcha. Y si te gustó esta historia, por favor, considera seguir el canal y compartirla. Ayuda muchísimo a que podamos seguir creando contenido para ti. También estoy abierto a tus ideas. ¿Qué tipo de historias te gustaría escuchar? ¿Hay algún tema o leyenda que te interese? Cuéntamelo en los comentarios. Me da mucha curiosidad saber desde qué parte del mundo me escuchas. Déjame un saludo y dime de qué ciudad o país eres. Es increíble ver cómo estas historias nos conectan a todos, sin importar la distancia. Como una pequeña forma de agradecerte por tu apoyo, he dejado un par de recetas que me encantan en el primer comentario fijado. Una para un té de canela y jengibre, que es perfecto para relajarse después de un día largo, y otra para unas galletas de avena sin azúcar, que son una delicia. Es un pequeño gesto, pero espero que te guste. Gracias de nuevo por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos en cada camino que tomes. Nos vemos en la próxima historia.